Una vena es un vaso sanguíneo encargado de retornar la sangre al corazón. Cuando las venas del sistema superficial se dilatan de manera anormal, usualmente mayor de 4 milímetros, se llama varice. Se calcula que un 60% de la población mundial tiene alguna forma de enfermedad venosa, y de aquellos que tienen esa enfermedad, un 10% pueden desarrollar úlceras u otras complicaciones en algún momento. Las varices son más frecuentes en mujeres y en personas jóvenes, y su causa es genética, teniendo relación directa con malformaciones del sistema valvular de las venas, la cual produce reflujo. La insuficiencia de safena es la forma principal de enfermedad venosa. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que las venas necesitan válvulas. Esto que ustedes ven aquí es una válvula venosa en esta estructura que es una vena. Las válvulas son unas estructuras de dos compuertas. Cuando la sangre sube, ¿qué es lo que una vena tiene que hacer? Las venas tienen que subir la sangre que ya fue usada. Las válvulas se abren y la dejan pasar, pero si la sangre trata de regresarse, las válvulas se tienen que trancar, de tal modo que las venas son una estructura de flujo que es unidireccional. Cuando esas estructuras fallan, lo cual hacen por motivo genético, entonces se producen varices. Cuando una persona tiene este tipo de venas, venas de gran calibre, de más de 3 milímetros de diámetro, obligatoriamente tienen que tener una causa que las produce, de tal modo que no es tan interesante la vena en sí, sino la causa. Para tratar las varices, además del examen físico, tenemos que ayudarnos con estudios imagenológicos complementarios, como es el caso de la ecografía Doppler duplex, donde, además de la anatomía, evaluar el calibre, podemos identificar las válvulas que nos generan el reflujo. ¿En qué nos va a ayudar el diagnóstico? A tener un buen mapa o panorama de lo que vamos a realizar o del problema que debemos de tratar. En este caso, vamos a evaluar una paciente que presenta un reflujo a nivel de la vena safena magna izquierda. Entonces, como podemos observar acá, tenemos el callado de la safena magna izquierda y el lugar donde podemos ubicar a una de las válvulas que genera la insuficiencia de la safena. La insuficiencia venosa crónica es una enfermedad que daña progresivamente sus piernas si no hacemos nada al respecto. Pueden generar más varices, cambios de coloración y en último estadio úlceras. Aquí tenemos una de estas piernas muy dañada después de un proceso entero de la vida vivida con insuficiencia venosa y sin tratamiento. Vemos como la pierna se ha atrofiado, cómo está adelgazada, la piel está dañada y por último el paciente tiene una úlcera. La mayoría de las personas todavía no tiene estos cambios, sino que tiene esto, varices. Pero en realidad esto y aquello es el mismo proceso, solamente que aquel proceso es 30 años después y este 30 años antes. La cirugía de varices, entre comillas, no trata de la varice, se trata de la causa. Esta es la forma más común de enfermedad venosa, se llama insuficiencia de safena. Y lo que hacíamos anteriormente se llama una safenectomía. Una safenectomía significa hacer una herida aquí y hacer una herida acá y arrancar la vena. Esta es la vena safena. Hoy en día nosotros no la arrancamos, sino que la sellamos por una serie de métodos endovasculares que se hacen por un huequito, de los cuales existen básicamente dos que les queremos demostrar. Hay un método que se llama el cierre por endoláser, donde nosotros colocamos una fibra óptica dentro de la vena. Esa fibra óptica se coloca a través de una aguja que fue introducida en la vena con una máquina de eco. Entonces esa fibra óptica se usa para quemar la vena. Ese tubo azul es la vena y la circulación invertida es el color rojo. Aquí básicamente lo que vas a sentir son los pinchazos de anestesia y lo que esto se va a tardar es el tiempo en poner la anestesia, porque una vez que la anestesia esté puesta, nosotros vamos a cerrar la safena en 2 minutos. Entonces por donde pusimos la anestesia vamos a pasar una aguja muy fina y tiene una punta especial que se ve en la máquina de eco. Entonces en el sitio donde estaba la aguja vamos a hacer una pequeña incisión que vamos a usar para introducir un tubo a través del cual vamos a hacer el procedimiento. Verificamos su posición en la vena. Allí se ve el tubo en la vena. Ok, entonces esta es la fibra óptica de láser, una fibra óptica pequeña. Entonces esa fibra óptica la vamos a llevar hasta el inicio de la vena.
Literalmente vamos a poner la vena a nadar en anestesia, lo vamos a poner por encima y por debajo. Empezamos. Eso que ves ahí, las burbujas, son sangre hirviendo. ¿Okay? Solamente que tú no sientes porque hemos anestesiado la vena. ¿Sientes dolor? No. Esta es una manera de controlar el procedimiento ecográficamente y puede hacerse de otra forma. Con la luz eliminada, el láser es visible. Es esto. Luz de arriba. Listo. Entonces, este es el introductor por el que trabajamos. Y fíjense, el láser en realidad quema considerablemente, solo que el paciente no lo sintió porque estaba anestesiado. Mira, Osvaldo, voltea para acá. Listo, ya terminamos. ¿Sí? El otro procedimiento moderno que utilizamos para controlar la insuficiencia de la vena safena es el cierre por radiofrecuencia de safena. Es un procedimiento técnicamente muy similar. Hay varios estudios de investigación que han demostrado que produce menos dolor postoperatorio, es un procedimiento más moderno. Este introductor lo vamos a utilizar para introducir este dispositivo de radiofrecuencia que tiene un elemento quemador. Este elemento produce calor y va conectado a una computadora que mide la temperatura en tiempo real y esto se sube a través de la vena safena. Este es el catéter avanzando en la vena. La vena es la estructura oscura que está en el centro de la pantalla. Muy bien. Entonces ya llegamos al sitio final. Estas cirugías no tienen heridas, por eso son técnicamente cateterismos. Se introduce el catéter por una pequeña incisión que se hizo aquí con una máquina de eco, pero ese catéter está conectado a una computadora que automáticamente sube la temperatura de la vena con unos sensores que miden la temperatura interna de la vena y la sube a 120 grados. Ese tipo de dispositivo cierra 7 centímetros de la vena en 20 segundos y lo cierra de una manera controlada con una temperatura relativamente baja. Es un método mucho más controlado que el cierre por láser. Eso es como si nosotros estuviésemos sellando la vena, quemándola con una microonda para que no circule más. Esto es posible porque las venas superficiales en realidad no tienen papel en la circulación. El 90-95% del flujo sanguíneo de la pierna se hace a través del sistema venoso profundo, que en los pacientes que tienen insuficiencia de esa vena generalmente no tiene problemas. Aunque nuestros procedimientos son mínimamente invasivos, el trabajo del anestesiólogo en este caso es brindarle la mayor seguridad al paciente, manteniendo un soporte vital y en caso de que se requiera suministrar cualquier agente anestésico, estamos en la capacidad de hacerlo porque contamos con equipos de última generación. El procedimiento se hace con anestesia local y durante todo el proceso de la intervención quirúrgica nuestros pacientes están despiertos. En caso de que se requiera el uso de una sedación, en AEGIO tenemos la capacidad de administrar la sedación y prestarle la mayor seguridad posible al paciente para que el procedimiento sea totalmente exitoso. Luego de realizar este procedimiento mínimamente invasivo, se cubre la extremidad del paciente con una medida de compresión para garantizar la efectividad de nuestro procedimiento. A las pocas horas de salir de quirófano, el paciente puede egresar a su casa y la mayoría de ellos retornan a sus actividades laborales al día siguiente. Por ser el cierre de safena un procedimiento mínimamente invasivo, deja cicatrices casi imperceptibles. Además, mejora la calidad de vida del paciente, siendo en la actualidad el procedimiento más rápido y seguro para el tratamiento de la insuficiencia venosa.